voz que desgarra el silencio. La cámara entera pareció contener la respiración. La sombra proyectada desde el relicario vibraba como un eco de algo colosal que aún no alcanzaba a manifestarse por completo. La figura no tenía forma humana, ni animal, ni divina. Era un conjunto de geometrías imposibles que se superponían una sobre otra, como si el propio espacio se viera obligado a recordar una arquitectura que había olvidado hacía milenios. La voz, ese nombre imposible, seguía resonando en la mente de Amira como un pulso. Atar Saruk. Pero no era un nombre que se pronunciara. Era un nombre que se imponía. Dimitri sostuvo a Amira contra su pecho mientras ella temblaba. Sus ojos estaban abiertos, pero apenas presentes, como si su conciencia estuviera atrapada entre la sala y un abismo más profundo. «Amira, mírame», gritó Dimitri, sacudiéndola suavemente. «No te vayas». La mujer intrusa analizó la sombra. «No es Atar Saruk», dijo con voz ronca. «No todavía. Es su proyección. Su recuerdo. Pero eso basta para destruir nuestras mentes si permanece más tiempo». El líder del sínodo levantó su báculo y dio 3 golpecitos leves contra el suelo. Era un gesto ritual, casi reverencial. El guardián se mueve en el sueño. La barrera se adelgaza. Miró directamente a Amira. La portadora debe completar la transferencia. Solo así podremos cerrar la fisura neurosimbólica. Dimitri puso su arma entre ellos. Ni lo sueñen. No la tocarán. Pero el enmascarado no buscaba acercarse. No necesitamos tocarla. Solo que ella acepte su papel. La intrusa gruñó con desprecio. ¿Papel? Ustedes la están usando como usaron a todos los linajes antes que ella. El hombre intruso añadió. El sínodo cree que controla la profecía, pero la profecía solo los tolera. La luz del relicario cambió de color. Se volvió púrpura, luego rojiza, luego negra por un instante. La sombra se expandió como una criatura respirando. Las paredes vibraron. La montaña respondió. Un crujido profundo recorrió la caverna, un sonido que no era simple roca moviéndose, sino algo más, como si un corazón gigantesco latiera en sus entrañas. Elena retrocedió, aterrorizada. Eso no es un derrumbe. Eso es un patrón rítmico. Un compás biológico. Como si estuviera despertando, completó la mujer intrusa. Como si estuviera recordando. El hombre intruso se volvió hacia Amira. Portadora, dijo con una seriedad que parecía más súplica que orden. Si no cierras el enlace, tu mente se deshará. Pero si lo cierras mal, Atar Saruk despertará del todo. Amira respiró entrecortadamente. La luz la bañaba. La sombra la envolvía. Y las visiones seguían. Un círculo de monolitos ennegrecidos por un fuego azul. Un océano en el que flotaban cuerpos humanos con símbolos luminosos en la frente. Un cielo lleno de grietas donde se movían criaturas sin forma. «No puedo», murmuró ella. «No sé qué hacer». «Escúchame». Dimitri apretó su mano. «Estás aquí. Con nosotros. Eres más fuerte que cualquier visión». Pero la voz del relicario lo interrumpió. «Ella no tiene que ser fuerte. Solo tiene que recordar». La sombra se contrajo. Cada persona en la cámara sintió una presión en el pecho, no física, sino mental, como si alguien evaluara sus recuerdos, sus miedos, su historia evolutiva. Y entonces, la voz habló a través de Amira. Un tono doble, su voz humana y otra más profunda superpuestas. «Yo fui testigo del primer pacto. Yo vi el fuego negro consumir el cielo. Yo sellé la memoria en la carne de quienes vivieron. Y ahora reclaman lo que olvidaron». Dimitri retrocedió un paso. «Amira». Pero los ojos de ella ardían con un brillo dorado. La intrusa cayó de rodillas, horrorizada. El relicario está utilizando su linaje. Está actuando como un conducto. El líder del sínodo inclinó la cabeza. «Así debe ser. El linaje existe para esto». Elena se giró hacia él, furiosa. «Ustedes manipularon generaciones de familias, alteraron ADN, controlaron nacimientos. Todo para esto. Para convertir a alguien en una llave humana». El enmascarado respondió sin remordimiento. «No lo hicimos. Solo preservamos lo que ya había sido escrito». Una pausa.
No somos los autores. Somos los custodios. La vibración aumentó. La sombra cambió. Ya no era solo una figura amorfa. Comenzaba a delinearse una estructura más definida. Alas enormes, un torso imposible, una cabeza coronada por múltiples ojos. Todo formado de luz, o de memoria, o de ambas. El hombre intruso se arrastró hacia un panel oculto en la pared. Debemos activar el sello secundario o esto se descontrolará. La mujer intrusa tomó su brazo. Sin la portadora estabilizando la fase simbólica, el sello la destruirá a ella primero. Y si no lo activamos, nos destruirá a todos, respondió él. La voz del relicario tronó. La decisión no es de ustedes. Es de ella. La memoria debe elegir. Dimitri miró a Amira desesperado. Amira, si puedes oírme, elige vivir. La luz envolvió su cuerpo. La sombra detrás de ella inclinó su cabeza enorme. El sonido de la montaña se hizo más fuerte, como un lamento. Amira levantó su mano lentamente. Un símbolo brilló sobre su palma, la espiral dividida, la marca del primer pacto. Y por primera vez desde que todo comenzó, ella habló con su propia voz. No permitiré que despiertes. Miró la sombra. Y tampoco permitiré que me utilicen. La sombra tembló. La luz del relicario se contrajo, como si se preparara para una última expansión. Los enmascarados retrocedieron, sorprendidos. Los intrusos se prepararon para correr. Elena gritó algo que nadie escuchó. Dimitri la abrazó aún más fuerte. Y Amira. Amira colocó su mano sobre el relicario. La sombra se curvó hacia ella. La montaña rugió. El mundo pareció contener la respiración. Yo elijo la memoria, pero no la de ustedes. La mía. La luz explotó. Y todo quedó en blanco. Capítulo 17. La luz que divide a los herederos. El mundo regresó en fragmentos. Primero el sonido, un zumbido grave, como el eco de un cuerno antiguo resonando dentro de una caverna infinita. Luego el olor, polvo caliente, metal quemado y algo más. Un aroma que Dimitri reconoció pero no supo nombrar, como si alguna vez lo hubiera olido en un sueño. La vista volvió en ráfagas blancas, después grises, y finalmente tomó forma. La cámara subterránea estaba irreconocible. Las columnas habían quedado inclinadas, como huesos torcidos de un gigante. La mitad de los símbolos de las paredes brillaba débilmente. Parte de ellos había desaparecido, devorados por una quemadura circular en la roca. La sombra ya no estaba. O al menos no en la forma colosal que había emergido segundos antes. Dimitri intentó levantarse. Todo su cuerpo ardía. Amira. ¿Amira? La encontró a 1 metro de distancia, tendida sobre la piedra pero respirando. Su piel aún irradiaba un calor suave, como si el relicario hubiese pasado a través de ella. El relicario estaba a su lado, completamente apagado. Ningún brillo, ningún murmullo. Solo un trozo inerte de metal antiguo. Y sin embargo, algo en él parecía satisfecho. El líder del sínodo se arrastró entre los escombros, el báculo roto, la máscara agrietada mostrando un ojo aterrado. Esto no debía ocurrir, murmuró. La portadora alteró el protocolo. Ella eligió por fuera del pacto. La mujer intrusa se incorporó con dificultad, sangrando por la frente. Ella eligió vivir, escupió. Algo que ni ustedes ni el sínodo entienden. El líder replicó. Ustedes no comprenden lo que ha desatado. Miró las paredes chamuscadas. El guardián no se disipa así sin precio. Esto dejará un vacío. El hombre intruso terminó de ponerse en pie. Sus ojos estaban desorbitados. ¿Un vacío psicológico o un vacío biológico?, preguntó en voz baja. Porque si el relicario ha consumido parte de la entidad, entonces... El enmascarado lo interrumpió con un susurro. Entonces una parte de Atar Saruk ahora está dentro de la portadora. Dimitri sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No, rugió. No vuelvan a tocarla. No vuelvan a usarla. No vuelvan a hablar de ella como si fuera un recipiente. Pero no era una metáfora. La luz que había explotado no había sido simplemente energía. Había sido transferencia. Los monjes del sínodo lo sabían. Los intrusos lo temían. Y Elena,
que ahora se apoyaba contra un muro para no caer, lo comprendió con un horror que le cruzó los ojos como un relámpago. «Dios mío», susurró. Esto coincide con los informes del programa Memoria Primaria en Siberia. Lo que intentaban replicar con los experimentos era justo esto. Una transferencia neurosimbólica entre la entidad y un sujeto humano. Pero ellos eran solo imitaciones sin la genética ancestral. La mujer intrusa la fulminó con la mirada. ¿Acaso crees que no lo sabíamos? ¿Crees que huimos por capricho? Se acercó a Elena, temblando de rabia. Éramos herramientas de su proyecto. Animales de laboratorio disfrazados de investigadores. Cuando descubrimos los restos de la primera matriz simbólica, ustedes quisieron implantárnosla como si fuéramos recipientes. Nosotros. Tragó saliva. Nosotros escapamos para encontrar a la verdadera heredera. Para encontrar a Amira. Dimitri sintió un vértigo nauseabundo. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz ronca. ¿La consideran salvadora? ¿Arma? ¿Clave? ¿Qué demonios quieren de ella? El hombre intruso habló sin evasivas. Que sobreviva. Eso es todo. Porque si ella cae, la sombra que evitó manifestarse por completo buscará otro conducto. Y no habrá forma de detenerlo. El líder del sínodo apoyó una mano en la piedra, intentando incorporarse. Si no completó la transferencia correctamente, la entidad la consumirá desde dentro. Necesitamos verla. Necesitamos evaluar el daño. Dimitri levantó su arma, tembloroso pero decidido. Ni un paso. Amira empezó a moverse. No abrió los ojos todavía. Pero su respiración cambió. Su cuerpo se arqueó levemente, como si algo recorriera su espina dorsal. Elena se acercó, insegura. Dimitri, escucha. Tenía las manos levantadas. No quiero lastimarla. Te lo juro. Pero si dentro de ella hay fragmentos no codificados del guardián, podría entrar en un estado neurosimbólico irreversible. ¿Eso es una posesión?, preguntó Dimitri. No exactamente, respondió Elena. Es más, como una superposición de memorias. Las de ella, y las de algo que la precede. La intrusa negó. No es superposición. Es convivencia. El relicario la eligió porque puede tolerar la memoria. Por eso los herederos existen. Porque su linaje ha sido moldeado durante milenios por el contacto con lo que duerme aquí. El enmascarado agregó. Ella no solo sobrevivirá. Ella recordará. Hizo una pausa. Y cuando recuerde por completo, la historia humana cambiará. El aire vibró. Un murmullo recorrió la cámara, pero no venía del relicario. Venía de Amira. Sus labios se movieron en sueños. Al principio fue un lenguaje sin forma, como palabras antiguas deformadas por el tiempo. Luego, poco a poco, se volvieron reconocibles. 3 cayeron donde el fuego tocó el cielo, 4 guardaron la grieta, 5 sellaron la herida. Una respiración temblorosa. Y 1, aún camina. El silencio cayó como un peso. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena, horrorizada. El enmascarado respondió en un susurro reverente. Es la primera parte de la cántica del umbral. El texto más antiguo que poseemos. Un texto que se detuvo. Un texto que nadie vivo había escuchado pronunciar. Hasta ahora. La mujer intrusa retrocedió. Entonces es cierto. El guardián dejó un fragmento dentro de ella. Amira abrió los ojos. Y no eran sus ojos. Por un instante, un solo instante, brillaron con un destello dorado que no pertenecía a ningún humano. Luego parpadearon y volvieron a ser los de siempre, aunque marcados por un cansancio profundo. Dimitri la sostuvo. Estoy aquí, dijo él. Estás a salvo. Amira lo miró con confusión, luego con un miedo que le atenazó el pecho. Dimitri. Su voz era apenas un susurro. No estoy sola dentro de mí. Las palabras se derrumbaron en la mente de todos como una losa. El enmascarado del sínodo cayó de rodillas. Ha comenzado, dijo, temblando. La portadora ha despertado la segunda fase del primer pacto. El hombre intruso retrocedió, pálido. Entonces no queda tiempo. Miró a Amira con una mezcla de admiración y terror. Debemos sacarla de aquí antes de que el sínodo intente completar el ritual.
Antes de que la entidad crezca dentro de ella. Antes de que todo esto. Alzó la vista hacia la montaña. Sea demasiado tarde. La caverna volvió a vibrar. Y esta vez, no era el relicario. Era algo más profundo. Algo que había escuchado el llamado de la luz. Algo que empezaba a responder. Capítulo 18. El despertar en la piedra. La vibración no se detuvo. No era un temblor natural, ni el eco tardío de la energía liberada por el relicario. Era un pulso regular, pesado, profundo, como si la montaña tuviera un corazón, y ese corazón acabara de recordar que debía latir. Dimitri lo sintió bajo sus botas, subiendo por sus piernas, trepando por su columna como un latigazo eléctrico. La mujer intrusa se sostuvo de una columna fracturada. Elena se cubrió la cabeza, esperando que la cúpula se viniera abajo. El sínodo se arrodilló al unísono, murmurando un cántico en un idioma que ni los intrusos ni los investigadores reconocieron. Amira permanecía sentada, sostenida por Dimitri, respirando con dificultad. El hombre intruso fue el primero en decir lo que nadie se atrevía a pronunciar. Eso, no es Atar Saruk. Es la montaña. La mujer intrusa negó, pálida. No. Es lo que está bajo la montaña. El líder del sínodo, aún tambaleante, levantó el rostro con expresión de tristeza profunda. El guardián no era el único sellado aquí. Él era solo el centinela, el que custodiaba el acceso al umbral. Respiró hondo. Pero si el umbral despierta, no habrá fuerza humana capaz de contenerlo. Dimitri apretó los dientes. ¿Ahora dicen que hay algo peor? Hay algo más antiguo, respondió la mujer intrusa. El suelo volvió a vibrar, esta vez acompañado de un sonido grave, casi infrasonoro, como si un coro de voces gigantes susurrara desde el interior de la tierra. Elena retrocedió, incrédula. Esto coincide con el mapa de resonancias que encontramos en Siberia, murmuró. Los patrones decían que había un estrato vivo bajo la corteza rocosa, una estructura orgánica petrificada, pero nadie lo creyó. Se volvió hacia los demás. Nadie quiso creer que una entidad pudiera fosilizarse sin morir. El enmascarado del sínodo golpeó el suelo con la palma. No es una entidad. Es una memoria. Elevó la vista hacia Amira. Una memoria que ahora la reconoce. Amira abrió lentamente los ojos. Su respiración se volvió más serena, pero su mirada estaba perdida en algún punto del vacío. «La oigo», susurró. Dimitri se inclinó hacia ella, alarmado. ¿A quién? «A la montaña». La mujer intrusa negó con fuerza. «No escuches. No permitas que te arrastre». Amira apretó la mandíbula, luchando contra algo invisible. «No puedo evitarlo. No es una voz, es un recuerdo. Un recuerdo tan antiguo que no tiene palabras». Llevó una mano al pecho. «Y siento que me está buscando». El hombre intruso maldijo en voz baja. «Tenemos que sacarla de aquí. Ahora». Elena levantó la vista con urgencia. «Hay un túnel de evacuación en el sector occidental. Lo usamos para transportar equipos sin llamar la atención de las autoridades egipcias». Señaló los escombros. «Si está intacto, podremos salir de esta cámara». El enmascarado del sínodo se irguió de repente. «No». Su tono era amenazante. «La portadora debe permanecer aquí. Su salida está prohibida. El proceso debe completarse dentro del santuario o la entidad se propagará». La mujer intrusa desenvainó un arma de energía compacta. «Te acercas a ella, y completaremos tu proceso. Pero por la vía rápida». El líder del sínodo levantó una mano, calmado. «No entiendo por qué creen que pueden huir». Señaló el suelo. «La resonancia se expande. No se puede escapar del umbral. No importa cuántos túneles recorran. La memoria antigua los alcanzará». Pero Elena, que había empezado a revisar un panel semienterrado en la pared, gritó. «El túnel está viable. La estructura aguanta, por ahora». El hombre intruso corrió hacia ella para ayudarla. Dimitri intentó cargar a Amira, pero ella se detuvo. «No», dijo, respirando agitadamente. «Siento algo más». La vibración cambió de tono. Se volvió más rápida, más urgente, como un código. La piedra del suelo comenzó a formar pequeñas grietas finísimas, que no seguían un patrón aleatorio sino un trazado geométrico perfecto.
Las líneas se ramificaban formando espirales, círculos concéntricos, figuras que Elena reconoció de inmediato. Dios santo, es la misma geometría fractal que encontramos en los cráneos del programa Memoria. Miró a Amira con pánico. Está respondiendo a ti. La montaña está dibujando la cartografía neurosimbólica, dentro de la roca. La mujer intrusa retrocedió. Si completa el patrón, el umbral se abrirá. Entonces salgamos de aquí ya mismo. Rugió Dimitri. El enmascarado del sínodo dio un paso adelante. Ella no puede irse. Debe completar la transferencia. De lo contrario, la memoria quedará sin ancla. Dimitri se interpuso con ferocidad. Antes muerto. La luz en las fracturas de la piedra empezó a brillar con un tono azulado. La caverna se llenó de un resplandor creciente, como si una aurora boreal estuviera naciendo bajo la superficie. El hombre intruso gritó. Está comenzando el despertar de la piedra. Si no salimos ahora, quedaremos atrapados en la fase simbólica. Elena abrió completamente el panel lateral. Aquí. El túnel está abierto. ¡Corran! La mujer intrusa tomó a Amira por un brazo mientras Dimitri sostenía el otro. Vamos, portadora. No dejes que te atrapen. Todavía puedes elegir. Pero Amira no respondía. Estaba mirando la piedra, hipnotizada. Sus pupilas se dilataban. Su respiración se hacía profunda. La luz azul se reflejaba en su piel como si la estuviera absorbiendo. El líder del sínodo la llamó. Portadora. Su voz se quebró entre reverencia y súplica. Vuelve al pacto. No te pierdas en el eco. Entonces ocurrió. Un fragmento de la pared explotó en una lluvia de polvo y luz. No fue un derrumbe. No fue una falla estructural. Fue una emanación. Como si algo al otro lado hubiera empujado desde dentro. Dimitri gritó. ¡Ahora! ¡Salgan ahora! Los intrusos y Elena corrieron hacia el túnel. Pero Amira permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el resplandor que brotaba de la roca rota. Dimitri la sujetó, desesperado. Amira, por favor. Nos vamos ya. Ella finalmente habló. Pero no con voz humana. El umbral reconoce al huésped. El huésped debe ver. El huésped debe recordar. Dimitri tomó su rostro con ambas manos. Amira, eres tú. No esa cosa. No la escuches. Ella pestañeó. Y por un segundo, volvió. Dimitri. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tengo miedo. Estoy contigo. Siempre. Pero tenemos que salir. La mujer intrusa desde el túnel gritó. No queda tiempo. La fase de resonancia está alcanzándonos. La luz azul empezó a trepar por las paredes, como raíces vivas. El enmascarado del sínodo dejó caer su báculo. El umbral los marcará. A todos ustedes. Se cubrió el rostro con ambas manos. No saben lo que han desencadenado. Dimitri cargó a Amira en brazos. Nos vamos. Cueste lo que cueste. Corrió hacia el túnel. El hombre intruso selló la compuerta detrás de ellos apenas cruzaron. Justo cuando lo hizo. La luz azul estalló en la cámara principal como un sol naciendo dentro de la montaña. Los gritos del sínodo quedaron ahogados por un rugido indescriptible. Y el túnel se sumió en una oscuridad absoluta, seguida de un silencio que no pertenecía a este mundo. Capítulo 19. El paso de los que no regresan. La oscuridad del túnel no era completa, era densa. Tenía textura. Oprimía la piel y el pensamiento. Parecía responder al paso de los fugitivos con un eco húmedo y pesado, como si el aire se espesara a medida que avanzaban. No era un corredor excavado por ingenieros modernos. Cada piedra tenía marcas antiguas, pulidas por manos desconocidas mucho antes de que Egipto existiera como idea. Dimitri llevaba a Amira a cuestas. Sentía su respiración irregular contra su cuello. A veces estaba consciente. Otras, murmuraba en un idioma que él no podía identificar. Un susurro binario, una mezcla de voz humana y otra más profunda. La mujer intrusa caminaba unos pasos por delante, arma en mano, iluminando el camino con una linterna de espectro variable. La luz oscilaba, como si la montaña absorbiera parte de su energía. El túnel está cambiando su geometría, dijo ella, sin detenerse. No era así cuando lo usamos para entrar. Elena, detrás de ellos,
Revisaba un monitor portátil improvisado. Los sensores están fallando. No puedo registrar la resonancia. Es como si una interferencia orgánica estuviera modulando la señal. Como si la piedra sintiera nuestras pulsaciones. El hombre intruso cerró la marcha. Había sellado la compuerta del túnel detrás de ellos, pero aún temblaba por lo que había visto. No es la piedra, dijo. Es la memoria. La transferencia entre la portadora y el umbral comenzó, y ahora todo el lugar responde a ella. Dimitri apretó el paso. ¿Qué significa eso? Habla claro. La mujer intrusa contestó sin mirar atrás. Significa que no estamos huyendo de la montaña. Le dirigió una mirada rápida a Amira. Estamos huyendo hacia ella. El túnel descendía en espiral, mucho más profundo de lo que Elena recordaba. Cada cierto tramo aparecían estelas talladas en el muro, figuras humanoides, otras aladas, otras completamente abstractas, como trazos geométricos sin forma estable. Algunas parecían talladas con herramientas antiguas, otras, con precisión casi quirúrgica. Y otras, parecían recientes. Como si la roca hubiera sido tallada desde adentro, por una mano invisible. Amira abrió los ojos de pronto. «Deténganse», susurró. «Alguien nos sigue». La mujer intrusa se dio la vuelta, apuntando su arma. «¿Quién?» «No es el sínodo», dijo Amira, con voz quebrada. «Es otra cosa». Se estremeció. «Una sombra que no tiene forma. O que tiene demasiadas. No sé explicarlo». El hombre intruso se adelantó, tratando de observar. El despertar en la caverna debió liberar fragmentos simbólicos. La entidad del umbral no se mueve como nosotros. Puede desplazarse a través del recuerdo, no solo del espacio. Elena palideció. ¿Estás diciendo que puede estar detrás de nosotros sin estar físicamente detrás? El hombre intruso asintió. Sí. Eso mismo estoy diciendo. El silencio se hizo insoportable. Dimitri comenzó a correr, llevando a Amira con mayor firmeza. El grupo entero aceleró el paso. Pero el túnel cambió otra vez. Donde antes había un corredor recto, ahora surgía un cruce inesperado, con dos caminos divergentes, uno descendente y estrecho, otro ancho pero con paredes cubiertas de símbolos brillantes. «Esto no estaba aquí», murmuró Elena. «La montaña está reorganizando su arquitectura interna», dijo la mujer intrusa. Amira habló de nuevo, con la mirada perdida. «Quiere guiarnos». Dimitri la miró con horror. ¿La montaña? ¿O eso que está dentro de ti? Ella tragó saliva. No lo sé. El hombre intruso examinó ambos caminos. Si seguimos el camino ancho, estaremos avanzando hacia una cámara ritual, y probablemente hacia una trampa del sínodo. ¿Y el estrecho?, preguntó Dimitri. El estrecho conduce a una falla tectónica antigua, que se usaba como salida de emergencia. Pero, lo dijo con visible preocupación. Está vivo. Puedo sentirlo. Las paredes respiran. La mujer intrusa suspiró. Si las paredes respiran, entonces es la opción correcta. Lo vivo responde a ella, señaló a Amira, no a ellos. Elena negó con la cabeza. ¿Desde cuándo seguimos túneles vivos? Esto es una locura. Todo esto es una locura, respondió Dimitri. Pero si hay una sola opción que puede sacarnos de aquí. Miró el túnel estrecho. Es esa. Y se adentraron. El corredor era frío. No frío natural, sino un frío estructurado, como el interior de una máquina apagada desde hace milenios. La roca tenía vetas que pululaban bajo la superficie, como si un líquido biolumínico se moviera dentro de ella. A veces, la luz azul de las paredes se intensificaba, sincronizándose con la respiración de Amira. Al cabo de unos minutos, las visiones regresaron. No para Amira sola. Para todos. Dimitri vio destellos de un cielo ensangrentado, surcado por grietas luminosas. Elena vio un círculo de seres gigantes que discutían en un lenguaje de pulsos. La mujer intrusa vio cuerpos humanos alterados genéticamente, enterrados en cámaras de hielo. El hombre intruso vio un laboratorio que explotaba bajo una tormenta de sombras. Y Amira vio el origen del pacto. Una sala circular, llena de monolitos de obsidiana. 7 figuras humanas de distintas épocas. Un guardián alado arrodillado ante ellos.
Y un octavo monolito vacío, esperando. Fue ahí, susurró ella, donde todo empezó, donde se selló la memoria. Lágrimas caían por su rostro sin que ella las notara. El pacto no era una prisión, era una advertencia. Respiró hondo. El guardián no era un carcelero, era un protector. Protegía a la humanidad del umbral. El hombre intruso se detuvo en seco. Entonces, su rostro se desfiguró por el horror. Si el guardián se debilitó, el umbral está libre. Dimitri tragó saliva. ¿Libre dónde? La mujer intrusa respondió, sin necesidad de pensarlo. Dentro de ella. El túnel comenzó a vibrar de nuevo, esta vez con un ritmo acelerado. La luz azul se transformó en un rojo oscuro. Las paredes emitieron un sonido gutural, como un lamento. Un viento helado surgió de la nada. Amira cayó de rodillas. Y entonces lo sintieron. Una presencia detrás de ellos. Pero no una sombra. Un algo que no tenía forma fija, pero que se manifestaba en la mente de todos como una mezcla imposible de recuerdos, voces, imágenes y miedo primitivo. Elena gritó. «Está aquí. No corramos, no sirve. Está en todas partes». La mujer intrusa apuntó con su arma hacia la oscuridad del túnel. Dimitri sujetó a Amira contra su pecho. El hombre intruso se preparó para lo peor. La presencia habló, pero no con sonido. Habló dentro de sus cráneos. Portadora del eco. El pacto ha sido roto. Regresa al umbral. La mujer intrusa tembló. Nos encontró. Dimitri gritó. Déjala en paz. La voz continuó, ignorándolo por completo. Tu memoria es incompleta. Tu cuerpo es débil. Vuelve al vacío. Vuelve al todo. Amira, con la poca fuerza que le quedaba, respondió con voz temblorosa pero firme. No. Tomó aire. No regresaré. No me perderé en ti. La presencia pareció enfurecerse. El túnel tembló como si un gigante lo apretara con ambas manos. Rocas cayeron del techo. El suelo se partió en grietas vivas. La luz roja se volvió blanca, enceguecedora. La voz gritó, un rugido hecho de 1000 recuerdos superpuestos. Tu memoria es mía. Y entonces, algo se quebró dentro de Amira. Literalmente. Un sonido interno, como cristal partiéndose. Ella gritó, desplomándose en brazos de Dimitri. Y mientras todo alrededor se derrumbaba, una nueva luz surgió de su pecho. Una luz dorada. Una luz que no pertenecía al umbral. Capítulo 20. El umbral del nombre verdadero. El resplandor dorado que surgía del pecho de Amira no era luz, era memoria pura, proyectada como un hilo tejido desde el origen del pacto. Dimitri la sostuvo con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar como si dos realidades se estuvieran desgarrando dentro de ella. La mujer intrusa y Elena retrocedieron ante el estallido lumínico, mientras el hombre intruso alzaba los brazos para protegerse del torbellino de polvo y fragmentos que el túnel expulsaba como si estuviera vivo o muriendo. La presencia del umbral no retrocedió inmediatamente. Primero se deformó, expandiéndose como un humo líquido que ocupó las paredes, el suelo, incluso la respiración de los presentes. Era una sombra que no proyectaba oscuridad, sino ausencia de significado. Una forma sin forma. Eso no te pertenece, dijo la voz del umbral, esta vez más nítida, más concreta, como si el derrumbe le diera consistencia. Amira se aferró al pecho, respirando con dificultad. No, no es tuyo. Nunca lo fue. La luz dorada se intensificó, formando un círculo alrededor de ella. No era un círculo perfecto, era el símbolo que habían visto tallado en la caverna de las alas quebradas, el mismo que aparecía en los manuscritos borrados, en los murales restaurados con tinta invisible, en los metales recuperados del fondo del Golfo de Aqaba. El mismo que el guardián había marcado en el primer pacto entre humanos y lo que existía más allá del velo. El símbolo giró. Y cuando giró, el umbral gritó. Un grito hecho de 1000 gargantas. De recuerdos ajenos. De reinos extinguidos y de futuros no nacidos. Dimitri sintió el impulso de taparse los oídos, pero no tenía manos libres. Sostenía a Amira, cuyo cuerpo empezaba a levitar ligeramente, como si el símbolo la elevara desde dentro. Elena gritó entre el estruendo. Ese es el sello original.
el que selló a la entidad hace milenios. La memoria del guardián está restaurándose. La mujer intrusa observaba con una mezcla de terror y fascinación. ¿Y qué pasa si se restaura por completo?, preguntó, intentando que su voz no temblara. El hombre intruso respondió, tragando saliva, que el pacto se reconstruye, y el umbral queda confinado otra vez. Dimitri alzó la vista. ¿Y qué pasa con ella? Los intrusos guardaron silencio. El umbral respondió por ellos. La portadora no puede existir sin mí. Fue creada para contenerme. Amira gritó mientras la luz se volvía más intensa. No, yo no fui creada. Soy humana. Soy yo. Eres un recipiente que olvidó su origen. Mientes, exclamó, con una fuerza que nadie esperaba de su cuerpo debilitado. La luz dorada explotó en un pulso expansivo. Los muros respirantes del túnel se contrajeron con violencia. Grietas profundas abrieron la roca viva, dejando ver capas internas que brillaban como circuitos ancestrales de un organismo mineral. El símbolo siguió girando, y ahora proyectaba imágenes alrededor. Ciudades perdidas en el mar antes de que existiera el Mar Rojo. Seres alados descendiendo sobre montañas en tiempos que ninguna cronología oficial admitía. Humanos alrededor de un guardián, recibiendo fragmentos de memoria. Un pacto sellado con sangre, luz y silencio. Elena, fascinada, murmuró. Es la historia que fue borrada, la historia que nos robaron. La presencia del umbral se materializó más, tomando ahora una forma humanoide, aunque hecha de sombras fractales. No tenía rostro, sino miles de rostros girando dentro de su cabeza. No tenía brazos definidos, sino tentáculos de recuerdos falsos. Se acercó a Amira. «Devuélveme lo que es mío». Dimitri gritó. «No te acerques». La mujer intrusa disparó. Las balas entraron en la sombra, y salieron transformadas en ceniza. El umbral se dirigió a ella. «Tú, no existes». La mujer intrusa cayó de rodillas, sosteniéndose la cabeza. Un torrente de imágenes salía de su boca en forma de llanto silencioso. Era como si cada recuerdo que la definía se estuviera borrando. El hombre intruso la abrazó, desesperado. «Resiste. Mírame. Repite tu nombre. Tu nombre». Ella no podía hablar. El umbral creció en tamaño, abarcando casi todo el túnel. Se inclinó hacia Amira. «Solo tú puedes cerrar el pacto. Y al cerrarlo, desapareces». Amira jadeó, intentando sostener la luz dentro de ella. «No, puedo morir». El umbral extendió una mano hecha de sombras pausadas. «No morirás. Te diluirás. Serás memoria». Elena, temblando, se acercó a Dimitri. Si ella cierra el pacto, la humanidad sigue existiendo. Si no lo hace, el umbral nos atravesará a todos. Reescribirá lo que somos. Se propagará como una idea que infecta cada mente. Dimitri apretó los dientes. «No puedo dejar que Amira sea sacrificada». «No es un sacrificio», corrigió Elena, llorando. «Es la función para la que fue elegida». El umbral rugió y las paredes del túnel se partieron como si un terremoto interno las destrozara. El suelo se elevó en placas irregulares. La luz roja y la dorada se mezclaron, creando una tormenta de chispas arcaicas. Amira abrió los ojos, y por primera vez desde su despertar, su mirada estaba completamente lúcida. «Dimitri». Él la sostuvo con la fuerza de quien intenta evitar la caída de un universo. «No lo hagas», susurró. «Hay otra forma. Tiene que haberla». Ella sonrió con ternura desgarradora. «Eres la única parte de mi vida que no está escrita en ninguna profecía». El umbral gritó. «Vuelve a tu propósito». Amira levantó la mano. El símbolo dorado descendió lentamente, colocándose frente a su pecho como un disco solar. «No volveré a ti», dijo. «Ni me diluiré». La luz brilló aún más. «La memoria no pertenece al umbral». Y su voz se volvió doble, como si hablara ella y el guardián original al mismo tiempo. «Pertenece a quienes la viven». La sombra retrocedió. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Dimitri, horrorizado. «Eligiendo», respondió ella. Y entonces pronunció el nombre verdadero del guardián, un sonido imposible, una vibración que no era palabra sino concepto.
una frecuencia que recordaba un canto, un susurro, una orden y una invocación. Fue una nota que alteró la materia, el tiempo y la memoria. El umbral gritó tratando de aferrarse a la realidad. Las paredes se cerraron. La sombra comenzó a consumirse desde adentro. El símbolo dorado se incrustó en el pecho de Amira como un fuego eterno. Dimitri sintió el suelo desaparecer. Una explosión silenciosa barrió todo alrededor. Ni luz, ni sombra, ni sonido. Solo un vacío perfecto. Cuando la visión regresó, Dimitri estaba solo con Elena y los intrusos. El túnel estaba colapsado en todas direcciones. Y Amira había desaparecido. No había cuerpo. No había sangre. No había rastro. Solo una marca dorada grabada en la piedra. La marca del pacto reconstruido. Dimitri cayó de rodillas, tocando la marca con los dedos, sin poder contener el llanto. Elena se acercó, temblando. Lo logró. Respiró hondo. Salvó a todos. El hombre intruso abrazó a la mujer intrusa, que recuperaba lentamente sus recuerdos. ¿Ella está viva?, preguntó Dimitri, con la voz rota. Nadie respondió al principio. Hasta que Elena dijo, con un hilo de voz: depende de lo que llamemos vivir. Silencio. Un silencio que pesaba más que toda la montaña. Y así terminó la batalla del umbral. Pero la historia aún no había terminado. Epílogo. El último registro. La montaña del Sinaí quedó en silencio. No era el silencio natural de la altura, ni el silencio del desierto durante la noche. Era un silencio distinto, como si el mundo hubiera perdido un latido. Los intrusos, Elena y Dimitri, lograron salir por una grieta abierta en el antiguo túnel que había colapsado, arrastrándose entre polvo, piedra rota y ecos de un pasado que ya no pertenecía a la tierra. La salida los llevó a un punto del valle que no reconocían. El cielo estaba cubierto por un resplandor rojizo, como si el sol hubiese olvidado apagarse. Era un efecto óptico, dijeron más tarde, pero ninguno de ellos pudo olvidar la sensación de que algo en la atmósfera había cambiado para siempre. Fueron rescatados por helicópteros del ejército, alertados por las últimas coordenadas transmitidas antes del derrumbe. El sínodo, sorprendentemente, ya no estaba allí. Había desaparecido como si nunca hubiese existido. Sus campamentos, sus vehículos, incluso las señales térmicas que los satélites solían captar, todo se desvaneció, como si hubieran sido borrados. Durante las primeras horas en el hospital improvisado levantado en Dahab, Dimitri no habló, no comió, no durmió. Se sentaba en la camilla y observaba las paredes como si esperara que una mano dorada emergiera de ellas. Los médicos pensaron que sufría un shock traumático. Elena sabía que no era eso. Él no estaba esperando un milagro. Estaba intentando aceptar que había existido uno y lo había perdido. Los intrusos fueron interrogados por múltiples agencias, pero sus respuestas eran fragmentarias. Parte de sus recuerdos seguían alterados, como si la presencia del umbral hubiera modificado la línea temporal de sus vidas. A veces recordaban haber pertenecido a una organización secreta. Otras, no. A veces sabían quién los había reclutado, otras, lo olvidaban por completo. La mujer intrusa dijo algo que quedó registrado en los informes clasificados. No sé si éramos guardianes, o peones. Pero sí sé que ya no hay nada allá afuera intentando entrar. Sea lo que sea, Amira, lo contuvo. El hombre intruso añadió. El pacto se cerró. Eso es irreversible. Para bien o para mal. Elena recibió autorización para volver a la universidad. Pero ya no era la misma científica escéptica que analizaba fragmentos rotos de cerámica. Ahora caminaba con la certeza de que toda la arqueología humana era apenas una sombra de un pasado que nunca nos permitieron conocer. Un día, semanas después, Elena visitó a Dimitri. Lo encontró sentado frente a la costa, mirando el mar como si buscara algo en el horizonte. Deberías descansar, le dijo ella. Descansaré cuando la entienda, respondió él. ¿A quién? A ella. Elena se sentó a su lado. Dimitri, lo que ocurrió allí abajo, nadie podría haberlo resistido. Amira no murió. Eso lo sabemos. Entonces, ¿dónde está?, preguntó él con voz quebrada. En un lugar que nosotros no podemos comprender. Dimitri bajó la cabeza. Ella me habló antes del final.
Dijo que yo era la única parte de su vida que no estaba escrita en ninguna profecía. Elena lo miró, con una mezcla de cariño y tristeza. Y eso sigue siendo verdad. Aunque la memoria de Amira esté en otro plano, lo que vivió contigo, eso no lo borra ni el guardián, ni el pacto, ni la propia montaña. Él suspiró. ¿Tú crees que pueda volver? Elena no respondió. No porque no quisiera mentirle, sino porque en su interior, algo le decía que la historia aún no estaba cerrada. Meses después, los gobiernos decretaron la zona del hallazgo como área restringida por riesgo geológico. Elena supo, por fuentes extraoficiales, que la montaña había cambiado de estructura, como si las capas internas se hubieran reorganizado. Instrumentos sísmicos detectaban pulsos rítmicos, casi como una respiración. Los informes oficiales lo llamaron actividad tectónica anómala. Elena sabía que no era eso. Era otra cosa. Era memoria aún activa. Una noche, revisando fotografías satelitales de rutina, encontró algo. Un destello dorado diminuto, registrado durante apenas 0,12 segundos, en la zona del derrumbe. El color, la intensidad, la frecuencia. No podía ser un error. Era un pulso de la misma luz que había surgido del pecho de Amira. Elena sintió como su corazón latía acelerado. Amplió la imagen. Volvió a revisarla. Activó filtros, espectros, comparaciones. Era ella. O algo que había quedado de ella. Pero lo más sorprendente fue la forma del pulso. No era un destello difuso. Era un símbolo. El mismo símbolo del pacto. Elena llamó a Dimitri inmediatamente. Él atendió con voz cansada. ¿Qué ocurre? Ella tomó aire. Dimitri, creo que deberías ver esto. 3 días después, ambos se encontraban frente a la montaña del Sinaí. Las autoridades los dejaron pasar porque Elena tenía credenciales de investigación y porque, oficialmente, estaban allí para monitorear actividad geológica. Pero ninguno de los dos se engañaba. Se detuvieron frente a la entrada colapsada del túnel. Ahora estaba completamente sellada por roca nueva. No había grietas ni restos del derrumbe original. Era como si la montaña hubiera cerrado su herida, como un organismo regenerándose. Dimitri avanzó unos pasos y apoyó la mano sobre la piedra. Estaba tibia. Amira, susurró. Elena observó con atención el lugar donde el pulso había sido registrado. De pronto, un cambio sutil ocurrió. Una vibración apenas perceptible recorrió el suelo. No era un terremoto. No era peligro. Era un pulso, como un latido. Y entonces la piedra bajo la mano de Dimitri brilló débilmente. Un resplandor dorado, como un susurro, como una caricia. Dimitri se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. «Está viva», murmuró. «Está aquí». Elena habló con voz temblorosa. «No viva como antes, Dimitri. Vive, en el pacto. En la memoria sagrada. En la estructura de la montaña». Lo miró con suavidad. «Pero te reconoce». El resplandor se apagó lentamente. Dimitri apoyó la frente contra la roca, y sus lágrimas cayeron sin ruido. «No te olvidaré», dijo. «Nunca». Elena desvió la mirada, respetando su duelo. Cuando regresaron al vehículo, Dimitri se volvió una última vez hacia la montaña. Y en ese instante, una brisa cálida recorrió el valle, levantando arena en un susurro. Un susurro que, por un instante fugaz, sonó como una voz conocida. «Dimitri». Él se quedó inmóvil. Elena no escuchó nada. Pero él sí. Sonrió entre lágrimas. Y supo, sin sombra de duda, que la historia de Amira no había terminado. Solo había cambiado de forma. Porque la memoria del guardián no se extingue. Se transforma. Se guarda. Se transmite. Y mientras exista memoria, la ciudad bajo la montaña del Sinaí seguirá viva.